día de hoy continuaremos con la serie Falsos Profetas, un peligro que sigue latente. Y el título de esta enseñanza es Falsos Profetas entre nosotros. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 13, versículos del 1 al 5. Así que tenga su Biblia, manténgala abierta ahí en Deuteronomio 13. Vamos a ver otros pasajes, pero ahí vamos a estar estacionados viendo versículo a versículo esta porción de la Escritura. Deuteronomio 13, 1. ¿Ya lo tiene? Okay. Dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. La Biblia, la palabra de Dios, trata de manera extensa el tema de los falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsas doctrinas, incluso falsos cristianos. Eso está por toda la Escritura. Es un tema que no podemos ignorar, es un tema por el cual no podemos pasarlo por alto, es un tema que no podemos dejar de lado. Ciertamente hay temas en la Escritura que nos alientan, nos motivan, ¿por qué no decirlo así?, que nos impulsan a seguir adelante, a enfrentar la vida. Esos son fácilmente abrazados. Si usted vino el viernes fuimos consolados por medio de la palabra. No sé qué tribulación estás pasando o habías estado pasando, pero tanto tú como yo las pasamos. Y el mensaje del viernes fue un mensaje que nos alentó, nos consoló, nos ayudó a entender esta dimensión de Dios, de su consuelo, esta dimensión de Dios en la cual Él nos permite que ocurran estas cosas para que nos acerquemos a Él, para que recibamos su consuelo, le conozcamos como Padre de misericordias, Dios de toda consolación, y que podamos también compartirlo con otros y consolar también a otros. Pero hay temas como los cuales son temas de advertencia, son temas agudos, son temas que debemos de abordar con madurez, debemos de aplicarlos también con madurez. Hoy vamos a ver la primera advertencia que encuentro yo en la Escritura acerca de los falsos profetas. Una advertencia para el pueblo de Dios, y está en el Antiguo Testamento, como hemos visto en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, el quinto libro del Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros. Penta significa 5, Pentateuco son los primeros 5 libros de la Escritura. Es ya la conclusión de la Torá. Tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Deuteronomio es ya la conclusión del Pentateuco, de la Torá. Se escribió aproximadamente en el año 1446 antes de Cristo. Y esto nos dice ya que los falsos profetas han existido desde hace miles y miles de años. No es algo nuevo, es algo que ha existido siempre. Y para entender mejor esta primera advertencia en la Biblia sobre los falsos profetas, veamos un poco el contexto de este libro. Vamos a tratar de meternos en la historia. Remontémonos a aquel momento cuando el Señor saca a su pueblo de Egipto. No me voy a ir tan atrás, nos vamos a quedar ahí. Cuando el Señor saca a Israel, a su pueblo, de la esclavitud en Egipto, y allí ellos salieron de Egipto en medio de prodigios, en medio de señales. Después llegaron ellos al monte Sinaí, en donde el Señor les entregó su ley por medio de Moisés. Allí ellos, en medio de truenos, tuvieron miedo, ¿verdad? Y dijeron: Señor, todo lo que tú has dicho, eso vamos a hacer. ¿Qué tal? Suena mucho como lo que nosotros le decimos al Señor a menudo, ¿no? Señor, gracias por tu palabra. Todo lo que me has dicho en tu palabra, eso voy a hacer. Y hasta lo cantamos: todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. Y nos ponemos acá bien poéticos, ¿no? Pero ¿qué crees? El pueblo, después de haber dicho: Señor, todo lo que has dicho que hagamos, eso vamos a hacer, el pueblo adoró un becerro de oro. Empezó a hacer fiesta para Jehová, pidió avivamiento ahí a Aarón. Le dijo: oye, Aarón, como que ya Moisés se tardó un poquito, ¿no? No, pues sí, ya se tardó, ya lleva rato. Y Moisés no andaba de vacaciones, ni andaba arriba de la banana ahí en la playa, ¿verdad? Moisés estaba recibiendo la ley de Dios, estaba en comunión con Dios. Pero ellos trataron de solucionar este asunto y dijeron: bueno, haznos fiesta para Jehová,
Por supuesto que cooperaron, trajeron sus anillos, sus zarcillos, todo y todo tipo de cosas de oro para ellos mismos fundir una imagen de un becerro. Así que no voy a entrar en todo ese detalle. El punto es de que ahí en el Sinaí le dicen al Señor, hacen un compromiso con Dios e inmediatamente fallan a ese compromiso. Tuvieron su primera experiencia con la idolatría. Después de esto, ellos pasaron 40 años en el desierto. Por supuesto, cuando alguien no está en la voluntad de Dios, cuando alguien solo de palabra le dice al Señor, Señor, todo lo que tú digas que haga, eso voy a hacer, pero no está dispuesto a cumplirlo, no está dispuesto a obedecerlo, ¿qué crees que va a pasar? No va a venir bendición tras bendición a su vida. Por más que lo declare, por más que lo decrete, por más que lo establezca, no va a venir. Van a estar estancados allí, en esa simple religión, en ese mismo ritualismo. Así que pues el pueblo estuvo allí atorado en el desierto por 40 años. Toda una generación, toda esa primera generación se perdió. Toda esa generación no entró a la tierra prometida. No están aquí. O sea, aquí en Deuteronomio, toda una generación ya no está escuchando, ya no está recibiendo, ya murieron, cayeron, quedaron en el desierto, quedaron en el camino. ¿A causa de qué? A causa de su rebeldía. A causa de reclamarle a Dios, a causa de quejarse del líder que Dios puso, a causa de todo esto que ellos hicieron durante esta travesía por el desierto. Bueno, ahora esta nueva generación está frente al río Jordán, o en el río Jordán, allí, frente a la tierra prometida. Y aquí es en donde este discurso y este libro se desarrolla. Es un discurso precisamente antes de entrar a la tierra prometida. En este discurso, Moisés está resaltando la resistencia de la generación pasada del pueblo de Dios. Está resaltando también la rebelión de esta generación pasada. Les está diciendo, hey, vean la generación que pasó, vean a sus padres, cómo quedaron rendidos en el desierto, cómo se quedaron allí, cómo se resistieron a la voluntad de Dios, cómo se rebelaron contra Dios durante 40 años. Y Moisés en el Deuteronomio pretende animar a esa nueva generación, no solamente hablar de lo malo que hicieron los antepasados, sino pretende animarles. ¿Animarles para qué? Para que amen a Dios. Pretende animarles para que obedezcan a Dios. Y aquí podemos ver de manera simple lo que un profeta, alguien quien habla en nombre de Dios, está llamado a hacer. Estamos llamados a animar a las personas para que amen a Dios. Animar a las personas para que obedezcan a Dios. No hay otro objetivo. Cada mensaje que alguien predica debe de tener estos dos objetivos elementales, de amar a Dios, que fue lo que el Señor Jesús dijo y como resumió la ley. Amarás a tu Dios con todo tu corazón. Y después viene a una practicidad, y a tu prójimo como a ti mismo, porque ¿cómo dices que vas a amar a Dios, a quien no puedes ver, cuando no amas a tu prójimo, a quien puedes ver? Entonces es de manera práctica amar, obedecer, y es lo que está haciendo Moisés aquí en este libro de Deuteronomio. Ahora, al estar ellos frente a la tierra prometida, ellos se iban a aventurar a una tierra ciertamente en donde había leche y miel. Habían estado ya en el desierto en donde no había más que pan y agua, ¿verdad? Por supuesto, pan de Dios, agua, lo suficiente para subsistir. Pero ahora ellos entrarían a una tierra abundante, una tierra de leche, una tierra de miel, pero también una tierra que estaba infestada de gigantes. Había gigantes, y no solo eso, no solo el peligro eran los gigantes, que los espías dijeron, parecemos como langostas, como chapulines, y no colorados, ¿verdad? Como chapulines, ahí nos van a aplastar porque son gigantes esos hombres. Bueno, no solo estos gigantes estaban allí, sino que también se iban a enfrentar a idolatría, a peligros de idolatría. Pueblos los cuales no conocían al Dios verdadero, y al no conocer al Dios verdadero, pues obviamente abrazaban otras deidades, otros dioses, otras prácticas, y por esto es que la advertencia cobra sentido. Hay una notable similitud entre Israel en ese momento y con nosotros, aunque hay algunas diferencias, pero vamos a ver las similitudes. Una de las similitudes que encontramos es que el Señor a nosotros nos sacó de la esclavitud de Egipto. En el mundo, mis hermanos, no hay tal cosa como la libertad, aunque así se promueva. No, tú sé libre, sé tú. No les enseñan a nuestros hijos en las escuelas, be you, sé tú. No hay tal cosa como la libertad. Aquel quien
es Él mismo, lo único que está haciendo es esclavizarse a sus propias concupiscencias, a esas tendencias que tenemos todos. Por esto es que el Señor, por medio de Jesucristo, nos ha rescatado de esa esclavitud del pecado, de esa esclavitud de nuestros deseos, de nuestras concupiscencias, y nos ha trasladado al reino de la luz, al reino del amado Hijo Jesucristo. El Señor nos sacó de la esclavitud de Egipto, pero no nos ha metido de forma inmediata en la tierra prometida a perfección, que es la Jerusalén celestial, aquel lugar en donde no habrá ni gigantes, no habrá ni pecado, no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor, absolutamente nada. Estamos en una travesía en medio que sí es una tierra en donde hay abundancia, porque tampoco quiero que pensemos que este mundo es lo peor y que no. En este mundo gozamos de cosas que Dios nos da para que las disfrutemos. ¿Cuántos dicen amén? También gozamos de las bendiciones espirituales, del consuelo de Dios. O sea, el consuelo de Dios del que hablábamos el viernes va a ser algo que ya no va a ser necesario en la eternidad. Entonces, por ahora lo disfrutamos, por ahora lo gozamos, y tantas bendiciones que tenemos en esta tierra, pero aún así hay gigantes, hay problemas, hay enemigos de la cruz de Cristo, hay idolatría, y hay tantas cosas, las cuales requieren que nosotros pongamos cuidado y hagamos caso de las advertencias que el Señor nos ha dejado. Y así es como esta advertencia nos aplica a nosotros de manera puntual. Vamos a analizar la primera realidad en el versículo 1 de Deuteronomio 13. Vamos a irnos deteniendo del 1 al 5 en Deuteronomio 13. Dice, versículo 1: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios. Bueno, veamos esta primera frase. Dice, cuando se levantare. Esta primera frase ya nos dice algo. Nos dice que no hay una probabilidad. O sea, no es posible, a lo mejor, tal vez. No. Está hablando de algo que va a venir porque va a venir. Por ejemplo, cuando sales de viaje y vas a manejar, sales por auto, existe la probabilidad de que un neumático se te reviente, ¿cierto? Existe esa probabilidad. No es seguro, pero tampoco se descarta esa posibilidad. Aunque uno ponga los neumáticos, los revise, etcétera, aún así existe esa probabilidad. Pero aquí no está hablando de una probabilidad como esa, entre un millón, sino está hablando de un hecho, algo que va a acontecer, algo que nadie puede evitar, algo que es inminente. O sea, Jesús, o más bien, quiero decir, el Señor le está hablando a Moisés, le está hablando al pueblo y les está diciendo, miren, se va a levantar esto, va a venir. Por más que alguien dijera, ¿sabes qué? No, yo tengo fe, yo lo decreto, yo lo declaro, yo lo cancelo. Esto iba a ocurrir, era algo inminente. ¿Qué? Que se iban a levantar profetas o soñadores de sueños y que anunciarían señales o prodigios. Y hay otra frase que está a continuación que es muy relevante. Dice, cuando se levantare, subraya eso, en medio de ti. O sea, de entre ustedes. Yo dije hace rato que el pueblo iba a entrar a una tierra en donde había leche, miel y había idolatría. Dios ya había advertido al pueblo acerca de los dioses de estas tierras a donde ellos iban a entrar. ¿Dónde? En el capítulo 7, veo unas cuantas páginas atrás, en el capítulo 7 de Deuteronomio. La advertencia acerca de los dioses paganos de estos pueblos que estaban allí en Canaán ya había sido dada por Dios. Y ahorita vamos a ver entonces a qué se refiere, o vamos a profundizar en lo que se refiere al capítulo 13, la advertencia. Dice el capítulo 7, versículo 1: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, te fijas que ya lo da por hecho también, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza. ¿Te fijas cómo este principio también ya estaba desde antes? No os unáis en yugo desigual. Ya estaba desde antes, no es algo nuevo. Dice, no harás alianza con ellas, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. ¿Qué tal? ¿Queda claro eso? No darás a tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. O sea, no hay comunión entre los hijos de las tinieblas y los hijos de la luz. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos.
Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Entonces aquí está ya fue dada la advertencia acerca de los pueblos paganos. Israel, no tengas nada que ver con esos pueblos paganos porque te van a desviar. No hagas vínculos ni alianzas con ellos porque te van a desviar. Y en Deuteronomio 13, en donde estamos, la advertencia es acerca de los mismos del pueblo, los que estarían entre ellos, no de afuera, sino de adentro. Nos dice que el profeta sería de los eteos, iba a decir ateos, pero también, ¿no? De los eteos, de los gergeseos, de los amorreos, de los cananeos, de los feos, de todos esos feos, ¿no? No dice que iba a ser de ahí, de ellos, sino que iba a ser de entre ellos, de los del pueblo de Israel. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? Bueno, todo creyente, todo cristiano que ya pasó el kinder espiritual, entiende que, por ejemplo, el horóscopo como que no va con el cristianismo, ¿verdad? Espero que así sea. Espero que no se diga, pastor, hoy vi que Piscis, no sé qué. No, tranquilo. O, pastor, ¿usted de qué signo es? O sea, espero que eso ya no esté entre nosotros. El cristiano más nuevo sabe que eso nada que ver, que la adivinación, bueno, sí, la palabra, pero también voy a ir a que me lean la mano, también voy a ir a que me echen las cartas, qué sé yo, ¿no? Saben que pues nada de esto tiene algo que ver, ni la meditación trascendental, ni la adoración a las vírgenes o a los santos. Todo esto, la nueva era, no tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con su palabra. Por tanto, un verdadero creyente que entiende estas cosas no va a tener nada que ver con eso. O sea, no se va a acercar. Tampoco estoy diciendo que cuando te llegue la galletita en el restaurante chino, esa, la destruyas, ¿no? Y la ates y, en nombre de Jesús. No, o sea, sabe buena, ¿no? Te ayuda ahí para endulzar un poquito el asunto. Y pues luego ahí salen unos papelitos que pues, parecen profecías de apóstoles modernos, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. El punto es de que cualquier cristiano que ya está centrado en la palabra no tiene nada que ver con este tipo de cosas. Pero el asunto se vuelve complicado cuando de dentro del pueblo de Dios, cuando de dentro de la iglesia universal se levantan profetas y hablan cosas. Ya hemos visto previamente que nosotros creemos en que Dios da el don de profecía a algunas personas. También hemos visto ya que hablar de parte de Dios, predicar por ejemplo, también tiene que ver con profetizar, aunque son dos cosas diferentes, pero van dentro del mismo paquete. Hemos visto ya esto. Y hoy hemos visto también que hoy en día hay muchísimas voces hablando, muchísimas voces sonando. Si tú tienes más de 20 años de cristiano, recordarás que hace 20 años tú escuchabas a tu pastor ahí en tu iglesia, ¿no? O sea, estabas en tu iglesia y ¿a quién escuchabas? A tu pastor. Si querías escuchar a alguien más, pues te pasaban un cassette, ¿no? Un cassette de esos de audio y escuchabas la predicación. Si querías escuchar a otro predicador, pues te transportabas a otra ciudad, a otra iglesia, a otro lugar allí en tu ciudad, ¿no? Y eran estas las posibilidades que uno tenía para escuchar a otros. Pero hoy en día, mis hermanos, tenemos cientos y miles y millones de contenido cristiano, predicaciones aquí en la internet. Por un lado es una bendición, qué bueno, pero por otro lado puede llegar a ser un peligro, porque hay muchas voces que están hablando en nombre de Dios, que están hablando como si fuera de parte de Dios. Moisés también menciona primero a un profeta y también menciona a un soñador de sueños. Déjame hablar un poquito. No estoy, repito, desacreditando a los profetas, es algo que está allí en la palabra de forma explícita, de forma implícita también, pero también aquí menciona a un soñador de sueños. ¿Qué podemos decir acerca de los sueños? Bueno, Hebreos capítulo 1, versículo 1, nos menciona de forma pasada, en la cual Dios hablaba. Dice Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas. Y esas muchas maneras de las cuales habla, pues en esas va incluido también los sueños. No hay que ser muy iluminados. Si vemos y observamos un poquito el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta cómo Dios utilizó los sueños para que personas recibieran algún tipo de dirección. Por ejemplo, Dios le dio sueños a Faraón y también envió a un intérprete llamado José para que pudiera interpretar esos sueños, eso que iba a venir, una predicción del futuro de alguna forma. Y esto continuó ocurriendo a través de la Biblia. ¿Qué ocurre ahora? Porque aquí es a donde queremos llegar. Bueno, pastor, dígame, ¿todavía Dios puede hablarnos por medio de sueños?
Yo te diría primeramente lo que dice Hebreos 1.1 o el Hebreos 1.2. Dice, Dios nos ha hablado ahora por medio de Jesucristo. También el apóstol Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia, a la cual hacemos bien en seguir como una antorcha que pues va al frente de nosotros. Pero mis hermanos, hay otra realidad. Eso es una cara de la moneda. La otra cara es la realidad de que Dios no ha cambiado. O sea, de que vino la palabra, vino Cristo, sí, pero Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo soberano y Él puede continuarnos hablando a través de sueños. O sea, a través de un sueño Dios nos puede hablar, por supuesto, si ese sueño coincide con la palabra, pues lo vamos a tomar. Pero si viene alguien, no, es que soñé esto y transgrede la palabra, pues nada que ver. Pero esto es algo que, mis hermanos, a pesar de que haya habido abusos, no lo podemos descartar. El profeta Joel, en Joel 2.28, profetizó de manera futura. Dijo, vuestros ancianos soñarán sueños. Joel 2.28. Entonces vemos cómo es algo que está allí. Y no porque ha habido abuso lo vamos a descartar. Es algo que está allí, pero que siempre debemos de cotejarlo a través de la palabra. Lo que nos guía no es el sueño. No es, pues ahora no he soñado nada, no voy a hacer nada. No, tenemos la palabra. Caminando en la palabra, en obediencia, Dios puede utilizar un sueño para hablarnos o para guiarnos hacia la palabra. Por supuesto que sí, espero que esto quede claro. El hecho es que tanto un profeta como alguien quien sueña un sueño y lo transmite, pues está comunicando un mensaje. ¿Cuál es este mensaje que comunicaban aquí estos profetas y soñadores de sueños? En Deuteronomio 13, regresemos. Dice, primeramente, señales. Te anunciaré señal. Esa palabra señal en el hebreo es la palabra ot y es cualquier aspecto del mundo físico que se selecciona deliberadamente para informar. Se selecciona deliberadamente para instruir, se selecciona deliberadamente para recordarle algo a alguien. El domingo pasado estábamos con mi familia en casa de oración en Tepic, Nayarit, en México. Mandamos saludos a los hermanos que nos están viendo. Y yo estaba dando una enseñanza y puse yo 3 sillas. Esas 3 sillas tenían un letrero. Y estas 3 sillas que yo di eran para ilustrar una predicación, un mensaje, una enseñanza. Era para instruir a los hermanos, recordarles que cada vez que yo tocaba uno de los puntos en la enseñanza, hacía referencia a una de las sillas que estaban ahí. Bueno, ahí estaba una señal. Y vemos cómo esto era algo que hacían los profetas también. Ellos no tenían PowerPoint, no tenían diapositivas ni tampoco esas hojas grandotas. Simplemente ellos utilizaban elementos para ilustrar lo que estaban hablando. El Señor Jesús también utilizó estos recursos visuales, señales, para atraer la atención, para instruir, para recordar o para informar algunas cosas. Y esto es a lo que se refiere. En la definición de ot en hebreo o señal, nos habla de que no necesariamente sea algo extraordinario. A menudo tendemos a pensar cuando oímos señal, ¡ay, algo extraordinario! No necesariamente. De hecho, se puede tratar de un fenómeno predecible. Te pongo un ejemplo que me viene ahora a la mente. Jesús les dijo, ustedes ven el cielo y cuando haya revoles, ¿qué dice? Pues va a llover, etcétera, ¿no? El Señor Jesús está haciendo referencia a algo predecible e ilustra también, por otro lado, una verdad espiritual. Y eso es lo que hace relevante la señal, que tiene una conexión con lo espiritual, con algo que tiene que ver con la palabra de Dios, y es ahí en donde la señal cobra un significado mayor. Otro de los elementos del mensaje de estos profetas o soñadores de sueños, aparte de la señal, es prodigio, y es lo que aparece ahí. Señal o prodigio es la palabra moped en hebreo. Y esto sí tiene que ver con algo maravilloso, con algo fuera de lo común, algo incluso que tiene que ver con violar las leyes de la naturaleza, con algo que dices tú, oye, esto, por ejemplo, cuando el Señor calma la tempestad, ese es un prodigio, algo que no se hace y no lo ves a menudo. Cuando el Señor abrió el mar en el desierto para que el pueblo, abrió el mar, a su pueblo para que pasaran ellos en seco, bueno, allí podemos ver un prodigio, algo que el Señor hizo de manera portentosa. Te voy a leer la definición de prodigio en el diccionario. Dice, suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se le atribuye a la intervención de un ser sobrenatural o de Dios. Eso es un prodigio. Ahora, señales y prodigios son parte de nuestro lenguaje espiritual. Son parte de nuestra fe, están en nuestro lenguaje de fe. Por ejemplo, otra de las señales que el Señor nos ha dejado a nosotros es el arco iris. ¿Has visto el arco iris? Ese arco iris que vemos ahí en el cielo, tan bonito,
A veces vas manejando y lo ves allí, maravilloso. Esa es una señal que apunta hacia ese pacto que Dios hizo con el hombre después del diluvio. No destruiré más la tierra por medio de agua o de una inundación, de un diluvio, aunque a veces se nos inunda, ¿no? Y se nos congela todo, pero no será destruida la tierra por medio de un diluvio. Entonces allí podemos ver una señal. ¿Es algo predecible? Sí, llueve, sale el sol, sale el arco iris, pero el significado espiritual es ese. Gracias, Señor, porque tú una vez destruiste la tierra, porque había subido la maldad de los hombres hasta lo más alto, tú la destruiste, dejaste unos cuantos, y tú nos recuerdas por medio de esta señal que no destruirás la tierra de esta forma nuevamente. Esa es una de las señales que el Señor nos ha dejado, y por mencionar una de muchas. También el Señor ha hecho portentos, como lo que dije del mar, ¿no? Pasando el pueblo en seco, y muchos otros portentos, pero el Señor también lo sigue haciendo. Otros dicen amén. El Señor sigue haciendo portentos, aunque haya quien lo niegue, pues ahí está. O sea, ¿cómo podemos negar lo que es evidente? Por ejemplo, alguien quien ha estado enfermo y le han dado ya ¿sabes qué? Pues ya vete a tu casa, brother, porque pues ya no hay nada más que hacer. Se va la persona a su casa, desahuciada, y de pronto Dios interviene de forma sobrenatural, de forma inexplicable. Dios mete su mano, sana, y cuando Él sana, sana bien. Y los médicos se quedan así anonadados y dicen, oye, ¿qué pasó? Nosotros ya te habíamos mandado a tu casa, ya te hacíamos 3 metros bajo tierra, brother. Pues aquí estoy. Dios hizo un prodigio en mi vida. Explíquenlo, ciencia. ¿Y sabes qué dice la ciencia? Es un milagro. Es un prodigio. Dios intervino, o no sé en qué usted crea, Señor, pero en lo que usted crea, eso intervino y lo sanó. Porque nosotros ya no podíamos hacer nada. El Señor lo sigue haciendo, aunque haya quien lo niegue, repetimos, ¿no? Esos profetas de los que advierte Deuteronomio 13, dice que serían de ellos mismos. Parecerían verdaderos. O sea, es difícil distinguir a uno de estos profetas porque tienen la apariencia como todos los demás. Se ven como tú, se ven como yo. Incluso lo que esos profetas hablarían podría ser certero, podría cumplirse, y es lo que dice el versículo 2, la primera parte. Dice, y si se cumpliere la señal o prodigio que Él te anunció. Detengámonos ahí. Está hablando del cumplimiento de una señal. Está hablando del cumplimiento o de prodigios genuinos, reales. Porque hoy en día, y en aquel tiempo también, había y hay muchos charlatanes. ¿Te ha pasado? ¿O conoces algún charlatán? Bueno, están por ejemplo los charlatanes que dicen, yo soy judío. Hubo por ahí uno que decía, no, yo soy judío y mi padre pertenece a la comunidad judía, y salía con su kipá y salía con todo el atuendo judío y con el talid y todo el asunto y Yeshua, no sé qué, y todos ahí van, no, sí, como decía que era judío, ya se sentía superior, y todos los demás lo dejaban que se sintiera superior a este charlatán. ¿Qué ocurrió? Bueno, alguien fue, buscó, indagó con la comunidad judía del país en donde vivía y dijeron, no, ni lo conocemos. Resulta que ¿cuál judío era más descendiente de Cuauhtémoc que nada? Charlatán. Hay charlatanes quienes dicen que son apologistas y se presentan como apologistas. Pero ¿sabes qué? Apología y un apologista es alguien quien estudia una carrera de manera formal. No alguien quien se lee 3 libros y sale y dice, ya soy apologista. Bueno, ha habido charlatanes quienes dicen, soy un apologista. ¿En qué universidad estudiaste? En tal. Van a la universidad y lo mismo. No, aquí ni lo conocemos. Bueno, un charlatán, un mentiroso. Hay quienes dicen que escriben libros y escriben libros y libros y libros, y después se descubre que ellos no escribieron nada, que lo escribió otro, y ellos nomás pusieron su imagen porque su nombre es popular y vende muchos libros. Charlatanes. Hay incluso aquellos quienes profetizan cosas y no se cumplen, evidentemente. Hay varias que pudiera recordar ahora. Por ejemplo, la profecía de que una pastora iba a ganar las elecciones de un país. Un apóstol muy conocido de aquí de Miami profetizó y dijo, no, esta pastora va a ser la próxima presidenta. Y ¿sabes qué? Cuando fueron las elecciones, como el 1 o 2% fue lo único que obtuvo de votos esta pastora. Pero ya lo había profetizado el apóstol. Charlatán de apóstol. Aquel quien también, el mismo profeta, quien dijo que el COVID-19 iba a desaparecer, él lo decretó, él dijo que ya está, yo lo cancelo. Pues ya pasó 1 año y aquí sigue usted con su mascarilla. ¿Qué tal? Charlatán.
La profecía también de que un famoso cantante cristiano iba a sanar de una enfermedad terminal que tenía. Le profetizaron y no, ya te vemos cantando otra vez. Falleció. Charlatanes. Sin embargo, existen otros quienes sí tienen las credenciales. O sea, todos estos, mis hermanos, están en esa categoría de charlatanes. Pero hay otros quienes tienen las credenciales, hablan con elocuencia. Estos de acá, muchos de ellos hablan pura, dices tú, ¿en serio? Pero hay otros quienes hablan con elocuencia, quienes dan información certera y dicen, en el año tal ocurrió esto y pasó esto en la historia y tal. Y vas y lo checas y dices, no, pues sí. Y te hablan acerca de la doctrina de la justificación y sí, o sea, saben definir doctrinas. Incluso hay quienes profetizan cosas que se cumplen. Hay aquellos quienes hablan acerca de señales, acerca del fin, escatológicas, que pues sí son certeras y apuntan hacia lo que dijo Dios en su palabra. Hay quienes sí tienen la carrera de apologista o la carrera de teólogo o la carrera de cristólogo o qué sé yo. Hay quienes hacen incluso prodigios en nombre de Dios y pueden ser sanidades. Y déjame, te cuento una experiencia que yo tuve. Cuando yo andaba en la farándula cristiana, de todo este asunto de la música cristiana, en varias veces coincidimos con muchos cantantes, predicadores, evangelistas, etcétera, ¿no? Pero uno de ellos es el que quiero yo traer para que, simplemente para ilustrar. No pretendo dañar la reputación de nadie, no voy a decir ni su nombre, ¿no? Aunque a lo mejor cuando lo mencione usted se acuerde. No se centre tanto en eso, sino en el punto para ilustrar lo que voy a hablar. Este evangelista, con el que coincidimos varias veces, así es como desarrollaba su show o su presentación, ¿cómo le llamamos? No sé. Primero traía 5 personas aquí al frente, decían, pasen 5, los que sean, los pasaba aquí y los sentaba. Así empezaba su participación y ya todos así como que, órale, ¿qué va a hacer, no? Los sentaba a todos y les daba una Biblia o traía cada quien su Biblia y decía, cada quien empiece a leer de la Biblia lo que sea. Yo les voy a decir dónde están leyendo, en qué parte de la Biblia están leyendo. Y todos así, ¿no? Oh, wow. Entonces empezaba a leer alguien, ¿no? Y así donde caía. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Y decía, Hechos 5:26. Y toda la iglesia, wow, ¿no? Ahora tú, y así con cada uno. Y no fallaba. Hermanos, se sabía la Biblia de memoria. Hasta yo estuve una vez ahí sentado también y le busqué, casi le digo de la concordancia y también se la sabe. Así de plano. Bueno, pero ahí no acababa el show, Ahí no acababa el show. Después los sentaba a todos y empezaba a dar un discurso, un mensaje escatológico de los tiempos del fin, de las señales, del anticristo, etcétera. Y todo lo que decía, certero. Bien claro, bien definido. Por más que le buscabas, no, pues sí, ahí está, lo que dice es cierto. Después, ahí no acababa la cosa. Después los ponía todos de pie y decía, a ver, ¿dónde están los que tienen una muela picada? A ver, no, pasaban ahí los hermanos, ¿no? Y oraba por ellos y les salían muelas de oro. Después oraba y caía polvo de oro. Después hasta la gente hasta la bajaba de peso, enderezaba pies, o sea, órale. Y a mí nadie me va a decir que era falso, o que era un truco, porque yo lo vi. O sea, yo hasta veía, ¿dónde están los ductos del aire? ¿Por dónde sale el polvo de oro, esta onda? Bueno, yo sé que hay charlatanes que lo hacen, pero a mí me tocó verlo en un lugar que yo conocía y que conocía al pastor a donde fuimos, y no hubo ningún truco ahí. Mi guitarra estaba llena de esa cosa, de escarcha, de oro, no sé, dorada, no sé qué era. ¿Y qué crees? Bueno, ahí no terminaba todo. Después, en medio de las sanidades y todo, decía, a ver, hermanos, ¿quiénes tienen cáncer? No, pues tal. Bueno, ¿cuánto te gastarías tú en una enfermedad, en un tratamiento de cáncer? No, pues tanto, pues tráigalo. Y empezaba a quitarle el dinero a la gente, o simplemente la gente pasaba a dárselo, ¿no? Porque él no le ponía pistola a nadie. Todos pasaban, ya después de bien hipnotizados, pasaban y dejaban allí todos sus dinero y todo. Después, bueno, acababa todo el asunto. Ahora le vengo manejando, llévele, mire el DVD con la serie de quién sabe qué, y se ponía a vender sus DVDs, sus colecciones de DVDs, y aparte de lo que se había llevado acá, también se hacía una venta, pero que tremenda. Ni en Tepito se vende tanto como ahí. Ese es el asunto, mis hermanos.
información certera, señales, elocuencia, porque sabía el hombre, sabía. Sin embargo, al final no los guiaba hacia Cristo, sino los guiaba hacia Él, o desde el principio los estaba guiando hacia Él y estaba llevándose su propio beneficio. Y ahí es en donde se pone complicado el asunto, cuando hay todo esto y parece, pues es complicado el poder salir de ahí, escapar de allí. Dios advirtió a su pueblo para que se enfocaran no en la afiliación del profeta con el pueblo. No sé si me explico. O sea, no porque eres del pueblo de Dios, en este caso el pueblo de Israel, eso ya es garantía. O sea, no se fíen únicamente de su linaje, de su sangre, porque son de Israel, son israelitas. No se fíen nada más por eso. No se fíen únicamente de su apariencia, porque el apóstol Pablo dijo después que tendrán apariencia de piedad. ¿Sí? O sea, no se guíen únicamente por eso. No, mira, ahí está el pastor, ahí está el profeta o lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque trae lentitos, trae corbatita, trae saquito, trae trajecito y trae una Biblia de 40 pulgadas. No se fíen por eso, ni tampoco 100% por el mensaje, porque miren, recordemos un poquito después de que Jesús salió del Jordán y fue bautizado. Llevó al desierto, fue llevado por el Espíritu al desierto y allí fue tentado por Satanás. Y Satanás primero lo tienta una vez y el Señor Jesús le responde, escrito está, pero la segunda vez que le dice, le saca la Biblia y le dice Satanás, ¿nos vamos a poner bíblicos? Ok, a ver, tírate porque dice el Salmo 91 que a sus ángeles va a mandar cerca de ti para que tus pies no resbalen. ¿Qué tal? O sea, tampoco podemos dejarnos llevar 100% por lo que está hablando el profeta en ese momento, ni tampoco por las señales, aunque pueden ser auténticas, aunque puede que no sea un truco, sino más bien a dónde les está guiando, a dónde te está guiando el mensaje una vez que ha sido expuesto, a dónde te está guiando la señal, a dónde te está guiando el prodigio que este profeta está anunciando. Dice la segunda parte del versículo 2 de Deuteronomio 13, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. ¿Qué tal? Todo estuvo muy bien. Hasta ahí ibas uno de 100, ¿verdad? De 10. Pero aquí es en donde ya se pone complicado el asunto. Un verdadero profeta da un mensaje que apunta a Dios, como decía hace rato. Te guía a amar a Dios, te guía a obedecer a Dios. Las señales que puede dar un verdadero profeta te van a llevar a Dios. Tienen el fin de llevarte a Dios, de llevarnos a Dios. Los prodigios que pudieran llegar a anunciarse de un profeta verdadero son simplemente el medio para llegar a un fin, que es que amar a Dios, obedecer a Dios, el arrepentimiento a Dios, porque no podemos acercarnos a Dios si no nos arrepentimos. Esta cercanía con Dios viene como consecuencia de habernos arrepentido, de habernos pues visto pecadores a nosotros mismos. Pero para estos profetas o soñadores de sueños, las señales y los prodigios son un medio también, ¿pero para qué? Para cautivarlos. Estos prodigios de, mira, me sé la Biblia de memoria, por poner un ejemplo, es para cautivar, porque ya con eso ya, take my money, brother. Desde ahí ya tenías mi dinero, ya me hipnotizaste, ya me capturaste. Es un medio para cautivarlos y desde ahí desviarlos, según Deuteronomio, hacia dioses ajenos. Pero vamos a tratar de ver más a profundidad qué tiene que ver esto con nosotros, dioses ajenos. Porque no necesariamente sea una virgen, sea un ídolo, pero un ídolo, según el concepto bíblico, es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Allí en el desierto, cuando estaba el pueblo, o en el Sinaí, más bien corrijo, estaba el pueblo y decía, Moisés se tarda, haznos dioses. Ellos pusieron a estos dioses, a este becerro de oro, en el lugar de Dios. Un ídolo entonces es todo aquello que trata o pretende ocupar en el lugar de Dios. Y aquí un profeta como estos cautiva al pueblo por medio de todo este tipo de cosas para después desviarlos hacia ellos mismos y así desviarlos de Dios, o desviarlos hacia el materialismo y así desviarlos de Dios. Eso es lo que el pueblo debe de evaluar. Ya hablamos acerca del verdadero discernimiento espiritual. Ya hablamos de que no es a todos los veo con desconfianza, de que no es todos son falsos profetas. No. Todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. O
sea, eres inocente, no veamos con predisposición a cualquier maestro de la Biblia, sino más bien veamos hacia dónde me está llevando. Y cuando veamos que me está desviando hacia otro lado, entonces ahí es en donde entra en efecto lo que viene a continuación. Ese es el mismo filtro que nosotros debemos de usar después de cualquier despliegue de elocuencia. No estoy diciendo que está mal que un predicador se sepa la Biblia de memoria. Mis respetos. Si te sabes la Biblia de memoria, qué bueno. No estoy diciendo que esté mal que un predicador sepa mucho de historia, sepa mucho de geografía, sepa mucho de ciencia, de apología, de lo que quieras. Qué bueno, está bien. El tema es que después de ese despliegue de elocuencia, ¿hacia dónde me estás guiando? ¿Hacia dónde me estás llevando? Porque yo prefiero un predicador quizás que no es muy elocuente, pero que comunica bien este mensaje de arrepentimiento y de llevarme a Cristo, que un profeta que hace un despliegue, o un predicador que hace un despliegue de elocuencia, pero que después trata de desviarme de Dios y me trata de atraer hacia Él, o me trata de llevar hacia cualquier otro rumbo. Un ídolo, como dije entonces, es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. El problema es de que un profeta falso te dice, te estoy llevando a Dios, te estoy llevando a Dios. Y uno nada más escucha eso y sí, me está llevando a Dios, pero no nos detenemos a filtrar esto mismo que el Señor nos está diciendo. Dios mismo, quien les advirtió de este peligro latente, les dio la solución. El Señor siempre nos da soluciones cuando nos da advertencias. Y la solución está ahí en el versículo 3 y es mucho más práctica de lo que nosotros nos imaginamos. A veces pensamos que Dios nos va a dar soluciones así como místicas o como así bien complicadas, pero mira, es tan simple. ¿Qué hacer con este profeta que habla acerca de señales? Todo se cumple, lo que profetiza se cumple, hace portentos, prodigios, lo que quieras, pero después me guía de Dios, o me guía fuera de Dios, me guía hacia sí mismo o hacia cualquier otra cosa, hacia los ídolos. Bueno, la solución es, no darás oído a las palabras de tal profeta. ¿Qué te esperabas? Es tan simple. No darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños. Ahora, aquí es en donde muchos chocan. Mira, cuando hay algo que no coincide con nosotros, el que está mal no es Dios, sino somos nosotros. ¿Está de acuerdo? Pero hay muchos quienes se encuentran con esto y dicen, no, a ver. Yo tengo mucho discernimiento y lo aplican todo mal. La Biblia dice que retengamos lo bueno y desechemos lo malo. No dice que desechemos lo malo, nomás dice que retengamos lo bueno. Pero ahí está hablando en 1 Tesalonicenses acerca de un verdadero profeta. Pero cuando ya es evidente que este profeta está desviando al pueblo de Dios, ya allí no hay espacio para detenerse y decir, no, pues lo voy a seguir escuchando porque tengo que retener lo bueno. Hacer eso es un riesgo, mis hermanos, porque los profetas falsos saben combinar la verdad con el error. Y te dan una de cal por muchas de arena, ¿no? Y así te van dando. Y mezclan algunos, verdad. Hay uno que desde el 2012 por ahí, de pronto sale con unas palabras bíblicas tremendas y llamado al arrepentimiento y todo. Y algunos lo vemos con gozo y decimos, ya se compuso. Pero a la siguiente, otra vez lo mismo que andaba. Y así ya van como 10 veces que se compone, según nosotros. Pero no, siguen la misma. Pero es que así son los falsos profetas. Te van enredando, así como las serpientes. ¿Has visto los canales de animales, el Animal Planet? Cómo hay ciertas serpientes que enredan a sus víctimas, así, a sus presas, las enredan hasta que las truenan, las revientan. Y así son los falsos maestros. Te van enredando con un poquito de verdad y te dicen, te estoy llevando a Dios. Y tú, ay, aleluya. Y después te truenan, te revientan. Hacen pues lo que saben hacer. El mismo Satanás, como dije, usó la Biblia. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Pero la orden bíblica, ¿cuál es? Y enfatizo eso. La orden bíblica no es la orden del pastor. Yo no estoy aquí para ordenar. Yo ordeno mis calcetines ahí en la casa y ordeno mis... O sea, no es una orden es que el pastor nos prohibió. No, yo no prohíbo nada. Es que allí nomás te dicen, escucha nomás al pastor, el pastor quiere que nomás lo escuches a él. No. La orden bíblica es, no prestes oído. No lo escuches. Ahora, si estuviera hablando en este contexto, no lo sigas en YouTube, en Facebook, no le pongas like, no recompartas sus mensajes. No lo escuches y ya, punto.
¿Por qué? ¿Por qué a veces parece tan radical el asunto? ¿Por qué a veces quisiéramos estar en medio, ¿no? En el área gris? Está el blanco de Dios y el negro del mundo o del Satanás, y nosotros queremos estar ahí en medio. ¿Qué dijo el apóstol Juan? Dijo, aquel que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Es para un lado o para el otro, no hay medias tintas con Dios. El Señor dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que no recoge conmigo desparrama. No se puede servir a dos señores. Escoged hoy a quién sirváis, si a los ídolos o a Jehová. O sea, es simple. Y no es onda mía, de verdad. A mí, en mi carne, me gustan las áreas grises. Me gusta un poquito de todo. Pero mis hermanos, el Señor no comparte su gloria con nadie. Es todo o nada. Y si tiene quejas o preguntas, pues pregúntele al autor de la Biblia. Y de Deuteronomio 13 nos está diciendo claramente, no prestéis oído. Santiago 4:5, en la Nueva Traducción Viviente, dice, ¿acaso piensan que las Escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Dios nos quiere todos para Él, no una parte para Él. Dios quiere que escuchemos su voz, no aquellos quienes nos hablan un poquito de todo, nos desvían y pretendamos estar ahí entre dos caminos. ¿Acaso piensan que las Escrituras no significan nada? O sea, me encantó esta versión porque es muy clara. Es muy clara en el sentido de que cuando Dios dice algo y nosotros decimos, sí, pero yo soy más inteligente y estoy por encima de eso y yo me las puedo ingeniar para que a mí no me pase nada. ¿Acaso piensas que no significa nada lo que el Señor escribió en Deuteronomio 13? Bueno, ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros como hijos amados somos fieles a su palabra, a Él. Ahora, quizás haya alguien quien diga, qué feo que pasen cosas así entre el pueblo de Dios. Qué feo, qué horrible, qué horror. Y a lo mejor hasta pregunte, ¿por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué Dios permite que de en medio del pueblo, no obstante, y no bastando con todo lo que hay, la idolatría que hay afuera y los gigantes que hay afuera, el Señor todavía permita que de en medio del pueblo se levanten profetas que traten de desviar al pueblo? ¿Por qué Dios permite eso? Bueno, la respuesta está en la segunda parte de Deuteronomio 13, versículo 3. Y ahí está el por qué. ¿Por qué Dios permite? Ahí te va, ¿por qué? Porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si como roncan duermen. Digo, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Los falsos profetas que salen de entre el pueblo son un instrumento de Dios para probar a aquellos quienes les aman. Por eso hablé del contexto de Deuteronomio al principio. Una generación ya había quedado en el desierto. Está la nueva generación en el Jordán, a punto de entrar a la tierra prometida. Y Dios les dice, yo los voy a probar. Yo los voy a probar para ver si es cierto. Para probar si realmente me amas. O para probar si te amas a ti mismo, nada más. Dios, mis hermanos, quiero aclarar eso también. Es soberano, sí, pero Él no arbitrariamente desvía a las personas. Hay quienes enfatizan tanto la soberanía de Dios que lo ponen a Él como el autor del pecado, lo ponen a Él como el autor de la maldad y dicen, esta persona se desvió porque Dios lo desvió, porque Él es soberano. Y eso no tiene nada que ver con el Dios verdadero. Dios es soberano, pero Él tampoco obliga a personas o a individuos, los predestina para que sean profetas que engañen al pueblo. No, tampoco. Dios permite, diga permite. Esa es la voluntad permisiva de Dios. Dentro de su voluntad soberana está su voluntad permisiva, en la cual el individuo utiliza su voluntad para desviarse y Dios utiliza esos vasos de deshonra para sus propósitos eternos, para sus propósitos que son perfectos. Y utiliza a estas personas para probar al pueblo. Y mis hermanos, no hay nada peor que recibir algo que está fuera de la voluntad de Dios. A ver, lo voy a tratar de explicar lo mejor que pueda.
Hay cosas que nosotros pedimos que están fuera de la voluntad de Dios y no las recibimos. Y decimos, gracias Señor por lo que me das y gracias por lo que no me das también. ¿Qué tal? Esa es una buena oración, ¿no? Gracias por lo que me das, pero gracias también por lo que no me das. ¿Por qué? Porque cuando yo le pido algo a Dios que está fuera de su voluntad, no lo recibo e insisto y lo recibo, no es que soy un gran hombre de fe, es que estoy bien tronado, es que estoy recibiendo en esa respuesta castigo de Dios. ¿Te pongo algún ejemplo bíblico o varios? Está por ejemplo en Números 11, el pueblo de Dios, que había quedado rendido en el desierto. Fíjate cómo ocurrieron los hechos. Van en camino en el desierto, tienen hambre, pues no les digo a ustedes, ya iba a decir amén, no. Tiene hambre el pueblo, de pronto el Señor baja maná del cielo, un pan con lo suficiente para que ellos estuvieran nutridos, tuvieran fuerzas. Tenían sed, Moisés golpeaba la peña y salía agua, pero imagínate, agua para millones de personas. Acuérdate de la experiencia que vivimos hace unas cuantas semanas, ¿no? Ahí sí salía agua y suficiente para que todos bebieran y pudieran continuar en el desierto. Maravilloso. Pero de pronto el pueblo empezó, no, nosotros queremos carne. Ya basta de pan y agua, queremos carne, queremos una buena rachera y queremos un buen tibón así con su papita asada. Ya no le voy a decir mejor. Pero empezaron ellos a querer carne, a querer algo distinto de lo que Dios les estaba dando. Dice Números 11:32. Dios dijo, ok, ¿quieren carne? Ahí está su carne. No es mi voluntad, pero ustedes insisten, ahí les va. Versículo 32 de Números 11. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices. ¿Qué tal? Hasta que el Señor nos cambió el menú. Ya estoy harto de oír al pastor que la Biblia, que Mateo. Yo quiero algo que me haga sentir rico, una experiencia poderosa, ¿no? Bueno, ahí les va. Dice que recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, no 10 codornices, 10 montones de codornices. ¿Qué tal? Su carrito de Walmart lleno, ¿no? ¿Ok? Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes de que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Esto es un principio que vemos en la Biblia. Dios nos da lo que insistimos neciamente, pero el castigo de Dios no tarda. Cuando el hombre no tiene hambre de Dios, no tiene hambre de la palabra, sino que tiene únicamente comezón por oír, comezón e interés y morbo por escuchar cosas, Dios le entrega su extravío. Ok, ¿eso quieres? Ahí te va. Y dice la Biblia, se amontonarán maestros, o sea, no son unos cuantos, son montones. Montones para escuchar de estos charlatanes y de los que parece que son, pero que no son. Romanos 1:21, aquí vemos este principio de manera general. Dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios a través de la creación, a través de todo lo que Dios ha hecho, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Ahí está, no, yo puedo, ahí dice Dios que no, pero yo le echo ganas. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron, subraya eso, la verdad de Dios por la mentira. Hay solo verdad y mentira. La verdad contaminada con mentira ya es mentira. Así que si abrazamos eso, caemos del lado de la mentira. Dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahora vamos a 2 de Tesalonicenses 2, versículo 11. Estamos todavía en este punto en el cual Dios permite esto para probar al pueblo. Dios permite a los falsos profetas para probar quiénes realmente tienen hambre de la palabra y quiénes van detrás de sus propios intereses, van detrás de sus propias concupiscencias. Aquí está hablando acerca del anticristo.
el mero mero anticristo. Dice 2 Tesalonicenses 2:11, por esto, o sea, ¿por qué? Por no haber creído la verdad. Por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿No quieren verdad? ¿Quieren mentira? Ok, ahí les va. Dios envía un poder engañoso para que crean la mentira. O sea, si vas a creer en la mentira, pues vas a creer bien en la mentira. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Injusticia es todo aquello que no se apega a lo recto y a lo justo. Y puede haber algo que está siendo presentado como muy justo, pero si contiene un poquito de mentira y un poquito de injusticia por acá, ¿qué crees? Ya no es justo, ya no es recto, ya es injusticia. Y esto, mis hermanos, Dios lo envía para todos aquellos quienes no quieren andar en la verdad. Todos aquellos quienes no creen en la verdad serán entregados al engaño. Ahora, para continuar, en el versículo 4 de Deuteronomio 13. Cuando Dios nos dice que no hagamos algo, cuando Dios nos prohíbe hacer algo, porque ¿cuántos creen que Dios tiene la prerrogativa, el derecho de prohibirnos cosas a los de su pueblo? Yo creo que sí. Yo creo que Él puede prohibirme todo lo que Él quiera, porque Él es no solo creador, sino es Padre. Y Él puede prohibirme todo lo que Él quiera. Y espero que usted piense así también. Pero cuando Él nos prohíbe algo, nos dice, no des oído. No, pero no des oído. Ok, entonces, ¿qué hago? Bueno, Él nos dice siempre qué es lo que debemos hacer. Versículo 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. ¿Qué tal? O sea, después de habernos mandado a no prestar oído, ahora nos dice, vivan unidos a Dios. Mis hermanos, esto es algo que está al alcance de todos. Creo que ya lo dije dentro de esta serie, pero no me es molesto repetir las mismas cosas. Aquí está la palabra disponible para cada uno de nosotros. Vivamos unidos a Él. Cuando nosotros le conocemos a Él, podemos obedecer su palabra, la cual dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Pero si yo no le conozco, pues ¿qué voy a imitar? Sed pues imitadores de Dios, vayan en pos de Él, no en pos del hombre, porque el hombre nos podemos equivocar. Yo me puedo equivocar. Hasta el predicador más encumbrado puede fallar, puede desviarse, puede ir en pos de otros dioses, puede ir en pos de sus propios intereses, pero Dios nunca nos va a fallar. Él es fiel. Entonces es en pos de Él que debemos de nosotros ir, debemos de caminar, imitarle a Él. Y dice, a Él temeréis. Y ese temor no es un miedo. O sea, no es si yo le tengo miedo a Dios porque si no hago esto Dios me va a castigar. No, o sea, esa es idea religiosa. Temor tiene que ver con esto, tiene que ver con lealtad, tiene que ver con fidelidad. Por ejemplo, en el matrimonio, tú le eres leal y le eres fiel a tu esposa o a tu esposo. Y no quieres ni siquiera pensar lo que sería cometer una infidelidad. Bueno, visto a 1,000 millones de veces, incontables veces, es así con Dios. Temor no es miedo, sino es lealtad, es fidelidad, es Señor, no te quiero fallar a ti. Quiero serte leal a ti, quiero ser fiel a tu palabra, porque tú eres fiel. Él es fiel. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, y como Él es fiel, yo soy fiel con Él. Dice, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. Conocemos sus mandamientos cuando escuchamos su voz. Volviendo con el pueblo de Israel. Ellos recibieron sus mandamientos por medio de Moisés. O sea, te fijas cómo está el elemento humano, no lo podemos evitar. O sea, hay una comunión directa con Dios, pero también Dios pone a líderes, Dios pone a maestros, Dios pone a profetas, etcétera. Lo que dice Efesios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, Dios los pone a ellos ahí. ¿Para qué? Para que nosotros obedezcamos lo que dice su palabra. O sea, cuando usted obedece algo que es dicho desde aquí y está en la palabra, no me está obedeciendo a mí, gracias a Dios. Está obedeciendo la palabra. Como dice este otro predicador, al cual yo admiro y respeto, dice, no hay hombre que tenga autoridad si no habla con la Escritura. No hay de otra. Si lo que se está hablando está en la Escritura y me está guiando a obedecer a Dios, ¿qué voy a hacer? Voy a obedecer, así de simple. Dice, a Él serviréis y a Él seguiréis. Porque vemos aquí esa conexión de obediencia, escuchar la voz de Dios, que te lleva hacia un terreno del servicio, de estar en movimiento. Seguir a alguien implica movimiento, servir implica movimiento. No hay tal cosa como un cristiano estático que esté ahí nomás de banca. No,
amar a Dios, guardar sus mandamientos, oír su voz, temerle a Él, se ve manifestado en servicio, se ve manifestado en buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra de Dios da como resultado un servicio a Dios y un servicio a los demás. ¿Qué tal? Y eso es todo lo opuesto, todo lo contrario al egoísmo. Yo, para acá, para acá, para acá. Beneficios, 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 estímulo, estímulo, todo para acá y nada para allá. Esta vida de servicio es lo opuesto a la autosatisfacción. Vivo para darme gusto a mí mismo. Y cuando no hacen las cosas como a mí me agrada, como a mí me gusta, bye. Ahí les van sus canicas y ahí nos vemos. Es todo lo opuesto. Esta vida de servicio, de seguir a Dios, de escuchar su voz. Ahora, hay un destino para aquel quien ama a Dios, para aquel quien le sirve, aquel quien le sigue. ¿Sabes cuál es ese destino? Esa tierra prometida, donde no habrá llanto, tristeza, dolor, pecado, Satanás, etc. Y también en esta tierra hay el disfrutar de la plenitud de gozo que nos trae su presencia. Porque, como dije, no todo es sufrimiento aquí. También disfrutamos de esas delicias a la diestra de Dios que son por siempre, esta plenitud de gozo. Esta plenitud, ¿cómo se ve? ¿En no tener problemas? No, se ve así, se ve, he aprendido a tener contentamiento cualquiera que sea mi situación. ¿Hay abundancia? Gloria a Dios, he aprendido a disfrutarla, aleluya, ¿verdad? Pero cuando hay escasez, no, ahí ya no, ahí sí, he aprendido a tener contentamiento cualquiera que sea mi situación. Eso es tener plenitud en esta tierra. ¿Te fijas? Aquel quien vive para darse gusto a sí mismo puede tenerlo todo y nunca está saciado. Siempre quiere más, siempre, nunca es suficiente. Pero aquel quien está en Cristo dice, gloria a Dios, hay contentamiento en mi corazón. Aquel quien está en Cristo tiene problemas, sí, pero ve los problemas como una oportunidad para conocer a Dios en la dimensión de Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Qué tal? Y una oportunidad y herramientas para poder consolar a otros quienes pasan por aflicciones que nosotros hemos pasado. ¿Te fijas cómo todo cobra sentido? Por eso Santiago dice, hermanos, tengan sumo gozo, mucha alegría cuando se encuentren en diversas pruebas. Ahí cobra sentido. Eso es lo que disfrutamos en esta tierra. ¿Te fijas cómo hay plenitud acá, eterna, pero también hay plenitud acá? Y eso es lo que nosotros disfrutamos cuando le amamos a Él, cuando le seguimos a Él, cuando le servimos a Él. Pero lamentablemente hay un destino para los falsos profetas. Versículo 5 de Deuteronomio 13. Aquí está el destino de los falsos profetas. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó, subraya eso, rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieseis, y así quitarás el mal de en medio de ti. El castigo parece severo. El consejo o el mandamiento para el pueblo es: no prestes oído, sigue a Dios, pero Dios no deja sin castigo al que es responsable. Y aunque parece severo el castigo, hay quienes se aventuran a juzgar a Dios y a decir, eso es demasiado. Mis hermanos, déjame te lo pongo de esta forma. Mentir es malo. ¿A cuánto les gusta que les mientan? No, ¿verdad? O sea, no está padre. Porque cuando yo pregunto, ¿mentir es malo? Usted, si se pone del lado del mentiroso, va a decir, no, pues no es tanto, depende. Hay mentiras piadosas, si es para un fin bueno, etcétera. No. Pero cuando nos mienten a nosotros, ¿qué tal? No nos gusta. Entonces, mentir es malo. Y esto lo dice un maestro de la Biblia, muy, muy bueno. Dice, ¿mentir es malo? Sí, es malo. ¿Enseñar mentira es malo? Sí. Pues imagínate que el maestro de tus hijos en la escuela les diga, miren niños, 2 más 2 son 5. Imagínate. No van a llegar ni a youtubers cuando sean grandes. Saludos a los youtubers. Pero, mis hermanos, enseñar mentira es malo. Ahora imagínate, enseñar mentira acerca de Dios, ¿qué tal? Entonces el castigo ya no es tan severo de lo que está hablando aquí. En todo el Antiguo Testamento, el profeta que desviaba al pueblo de Dios debía morir. Pero esto no era así como que, ya descubrí un falso profeta que desvía al pueblo, agarro mi piedra y lo mato. No, eso es asesinato, era crimen. Y el que hacía eso moría.
Entonces, ¿cómo funcionaba esta muerte del falso profeta? Bueno, era todo un proceso para el cual había personas designadas para inquirir y para indagar, para investigar si realmente este era un falso profeta que estaba desviando al pueblo. Así que el consejo de Dios, el mandato de Dios es no prestar oído y simplemente dejar el castigo en manos de aquel a quien le corresponde. Segunda de Pedro 2, versículo 3, la segunda parte, versión Palabra de Dios para Todos, dice: pero Dios les tiene preparada la condena desde hace tiempo y no podrán escapar del que los destruirá. Es Dios. O sea, Dios no necesita tu ayuda ni mi ayuda. ¿Te fijas cómo Dios nos deja en un lugar seguro? Ustedes amen a Dios, sirvan a Dios. De los falsos profetas yo me encargo, dice Dios. ¿Por qué? Porque hay aquellos quienes se tratan de tomar esta atribución, de querer hacer justicia por Dios, no sé de dónde lo sacaron, y querer estar, que yo los voy a exponer y que yo los voy a destruir y que yo los voy a denunciar. Y tranquilo, Dios se encarga. Y creo que Dios es mejor para castigar que nosotros, porque a lo mejor nos quedamos cortos, o a lo mejor se nos pasa la mano, o a lo mejor juzgamos mal, pero Dios tiene el castigo perfecto y dice: y no podrán escapar. A lo mejor pueden escapar del plan que yo hago para darles según yo su merecido, pero del castigo de Dios, de la condena de Dios, nadie puede escapar. ¿Cuántos dicen amén? Eso es así. Y lo que está hablando aquí en el versículo 5 dice: por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios. ¿No te suena esto impresionante? O sea, es un profeta que es del pueblo, que habla cosas, señales que tienen sentido, que son certeras, que anuncia y hace portentos y maravillas que son reales y profecías que se cumplen, pero que después, ya que te tiene bien enredado, te desvía. Y como decía hace rato, quizás su objetivo, quizás su agenda no sea: voy a desviar al pueblo de Dios. Quizás no. O sea, quizás no diga: hoy a ver a cuántos voy a desviar. No. Quizás su agenda sea: me voy a hacer un nombre, me voy a hacer famoso, voy a coronarme con esta idea, voy a coronarme con este proyecto, y ya estuvo bien de ser la sombra de, ahora yo voy a ser el mero mero. Ahora van a ver cómo se hacen las cosas aquí. Y al querer demostrar esto, empieza a arrastrar al pueblo, empieza a guiarlos hacia la rebelión a Jehová, guiándolos hacia la rebelión a la autoridad establecida por Dios, como ocurrió también ya con Moisés. ¿Te fijas cómo todo va cobrando como sentido? Porque a veces lo queremos poner como muy, sí, este es el malo que desvía. No, este es el profeta que no se dio cuenta que su propio corazón lo estaba engañando, que no se dio cuenta de que debía de tener contentamiento con el lugar en donde Dios lo puso, pero quiso alcanzar grandes metas, quiso proyectarse, y así, siguiendo esa agenda orgullosa y arrogante, comenzó a desviar al pueblo de Dios. Bueno, de eso el Señor se encarga. El Señor va descalificando uno por uno a todos aquellos quienes hacen ese tipo de cosas. El Señor va eliminando de la carrera a todos aquellos quienes no corren la carrera con fidelidad. Y esto es un tema muy amplio. Imagínate la carrera. Aquel quien trata de invadir el carril del otro es descalificado. Y Dios se encarga de descalificar a aquellos quienes quizás iban corriendo bien. Toda su vida quizás corrieron bien, pero llegó un punto al final de su vida que trataron de meterse al carril que no les correspondía. Entonces Dios los descalifica y le dice: bye. Y qué horrible es haber corrido bien y al final ser descalificado. ¿No te parece algo terrible? Piensa en Moisés. Todo bien. Al final, un arranque, golpear a la roca 2 veces. Moi, párate ahí y ve la tierra. ¿Ya la viste? Pues no entras. Qué horrible, ¿no? Y no estoy hablando de pérdida de salvación. Ese no es el tema. Estoy hablando de vergüenza para muchos. Vergüenza para muchos quienes quizás corrieron bien. Al final de su vida le dieron entrada a cualquier concupiscencia y después de muertos
En vez de que haya un recuerdo y un legado espiritual que dejaron, lo que hay es una podredumbre y la evidencia de una doble vida. ¡Qué horrible! Pero es el Señor quien se encarga de descalificar y de eliminar a aquellos quienes, haciendo su propia agenda, siguiendo su propia agenda, desvían al pueblo, los guían a la rebelión. Para finalizar, ante Dios, cada uno somos responsables. Cada uno. Tanto es responsable el profeta, quien hace esto, como es responsable también aquellos quienes les prestan oído. Y a pesar de las evidencias de que hay una desviación, ¿sí? Y hay quizás verdad, mentira, verdad, mentira. Y así, a pesar de eso, continúan. Bueno, el Señor también les va a pedir cuentas. Nos va a pedir cuentas a todos. No olvidemos que los falsos profetas se levantan de las filas de la iglesia cristiana. Y otra vez, no veas a todos como, ay, ¿dónde está? Estoy hablando de la iglesia universal, aunque puede haber. Cuando estaba Pablo en Mileto, les dijo, ¿saben qué? A los ancianos, allí en Éfeso, de Éfeso en Mileto, les dice, oigan, de entre vosotros mismos se levantarán lobos que no perdonarán el rebaño. O sea, es una realidad. Y en la iglesia, bueno, no olvidemos esto. Puede incluso ser del círculo más cercano. Pero mis hermanos, hay algo que no debemos de olvidar. Y es que nuestros ojos están puestos en Cristo. Y la caída de X ministro o el desvío de X profeta no debe de movernos en nuestro caminar con Cristo. Y decir, no hombre, si eso es tal pastor o tal, no, yo ya no. No. Nuestros ojos han de estar puestos en Cristo y seamos fieles a Él, seamos fieles a su palabra, porque como dije, daremos cuenta de todo, absolutamente lo que hemos dicho hoy. Y el versículo 4 otra vez lo leo. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. A Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis hasta que Cristo vuelva. No importa cuántos se desvíen, no importa cuántos caigan, cada uno rendirá cuentas. Tú y yo sigamos, sirvamos, temamos al Señor. Le invito a que se ponga de pie. Padre, muchas gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, la cual es expuesta a nosotros para exhortarnos, para advertirnos, para consolarnos. El viernes éramos consolados por ti, pero ahora estamos siendo exhortados. Tú estás poniendo frente a nosotros este riesgo, este peligro que desde hace miles y miles de años tú advertiste a tu pueblo. Señor, queremos con madurez y con objetividad ver hacia dónde nos guían aquellos quienes nos enseñan. Y si nos guían a ti, a glorificarte, a amarte, que podamos abrazar eso, que podamos unirnos a eso, a pastores, a predicadores, a maestros, que su único objetivo es guiar a tu pueblo a tu presencia, guiar a tu pueblo a tu verdad. Pero Señor, todos aquellos quienes por medio de estrategias, estratagemas, astucia, nos tratan de atraer hacia ellos mismos, se presentan como los únicos poseedores de algo que necesitamos. Señor, solo te necesitamos a ti. Completos estamos en ti. No necesitamos absolutamente nada de los hombres. Gracias, Padre, porque tú nos exhortas de esta forma. Y una vez más podemos ver cómo en este mundo hay tantos y tantos peligros. Estamos en una guerra de argumentos, en una tierra en la cual hay gigantes, en la cual hay idolatría, pero también estamos en una dimensión en la cual se levantan también personas que han sucumbido ante sus propios deseos y que utilizan y tergiversan la palabra, utilizan su autoridad o su posición para continuar con sus agendas y desviar así a tu pueblo y hacerlos que se rebelen contra Jehová. Señor, para ellos tú tendrás un castigo, pero nosotros queremos ser fieles a ti. Que así sea, Señor. Que podamos con mansedumbre, con humildad, caminar contigo, con nuestros ojos puestos en ti, el autor, pero también el consumador de la fe. Gracias, Padre, por esta tarde. Gracias por mis hermanos. Levanta tus manos al cielo, mi hermano, y dile: Señor, aquí estoy. A ti temeré únicamente.
Tus mandamientos guardaré, tu voz escucharé, hoy y siempre, hasta que tú vuelvas. Gracias, Padre, gracias por tu palabra. Síguenos guiando, síguenos hablando, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Démosle un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una feliz semana el miércoles.